La primera escena del documental se abre con una imagen panorámica del campo español bajo el régimen franquista. Los espectadores ven la figura de Paco, un campesino con las manos endurecidas y el rostro marcado por el sol, trabajando arduamente en los vastos campos propiedad de los ricos. Junto a él, aparecen otros miembros de su familia que lo ayudan en la labor diaria, todos con la misma expresión de agotamiento y resignación en sus rostros. La rutina de Paco, en un rincón olvidado de la España rural, donde la tierra seca y los caminos polvorientos son testigos del trabajo incansable, Paco y su familia dedican sus días a una vida de arduo esfuerzo. Paco, con una pala en la mano, mira hacia el horizonte. En sus ojos hay una mezcla de cansancio y resignación. Su esposa, Rosa, está cerca, ocupada en tareas domésticas mientras cuida a sus hijos. Los niños también ayudan, cumpliendo pequeñas labores en el hogar. La vida en la casa humilde, la casa de Paco es simple, hecha de adobe y madera. Las paredes agrietadas y los pocos muebles desgastados hablan de una vida sin lujos. Sin embargo, dentro de esa humilde morada hay una unión familiar que los mantiene firmes. La cámara sigue a Paco cuando regresa a casa después de un día agotador en el campo. La familia se sienta junta alrededor de una mesa sencilla, compartiendo una comida modesta. La conversación es mínima, pero las miradas entre ellos reflejan comprensión y apoyo mutuo. La dureza del trabajo en el campo. El documental muestra escenas del trabajo físico en el campo. Paco y otros campesinos son presentados mientras siembran, cosechan y realizan labores extenuantes bajo el sol ardiente. Narrador: para estos campesinos, el día comienza al amanecer y termina cuando la oscuridad cubre los campos. A pesar de su esfuerzo incansable, su recompensa es apenas suficiente para sobrevivir. Diálogo entre Paco y su esposa. Paco, con voz cansada: hoy ha sido un día largo, Rosa. Los patrones siempre quieren más de nosotros, pero no entienden lo que significa trabajar con las manos en la tierra. Rosa: lo sé, Paco. Pero es nuestra vida. No tenemos otra opción. La escena se cierra con Paco mirando por la ventana, con una expresión de nostalgia y anhelo por una vida mejor para él y su familia. Llamado a la reflexión, se muestran imágenes de personas de diferentes edades en España hablando sobre la importancia de la dignidad y la justicia en el trabajo. Las escenas terminan con sonrisas de esperanza en sus rostros. Los Santos Inocentes no es solo una historia de un tiempo pasado. Es una invitación a reflexionar sobre el valor del trabajo humano y la justicia social, no solo en España, sino en todo el mundo. Y mientras miramos hacia el futuro, no olvidemos que el verdadero progreso comienza con el respeto a la dignidad humana. Cierre del episodio: se muestra una pantalla negra con el texto: una vida digna es un derecho de todos. La frase está acompañada por la voz del narrador. Esta es solo la introducción. Un viaje hacia una historia desgarradora, llena de lecciones y reflexiones. Descubramos juntos cómo la literatura puede ser un espejo de la sociedad y un motor de cambio. El episodio introductorio proporciona un contexto histórico y contemporáneo de la novela de Miguel Delibes, brindando a los espectadores una comprensión más amplia de los acontecimientos y mensajes antes de sumergirse en los episodios dramatizados posteriores. La vida rural en España a mediados del siglo XX, campos extensos, casas modestas y sonidos del viento junto con el canto de los pájaros de fondo. España, mediados del siglo XX. Bajo un régimen dictatorial que domina el país, la vida rural está marcada por el esfuerzo y las desigualdades. Aquí, lejos de las grandes ciudades, los campesinos y los trabajadores pobres luchan diariamente por sobrevivir, atrapados en un círculo de explotación e injusticia social. Breve descripción de la novela: se muestran imágenes de la portada de la novela y extractos escritos, alternadas con escenas dramatizadas de Paco y su familia en su rutina diaria. La novela Los Santos Inocentes de Miguel Delibes es un testimonio literario vivo de las dificultades que enfrentaban las clases más humildes en aquella época. A través de Paco, el protagonista, Delibes da vida a un campesino oprimido, símbolo de todos aquellos que trabajaban incansablemente para los terratenientes, sin esperanza de mejorar su situación.
Propósito del autor y mensaje de la novela: se muestra una breve entrevista con un actor que interpreta a Miguel Delibes, o se escucha un comentario en off que transmite los pensamientos del autor. Con esta novela, Miguel Delibes quiso documentar la opresión sufrida por los campesinos y trabajadores del campo en la España rural. Su intención era exponer la brutalidad del sistema de clases imperante. Y al mismo tiempo invitar a los lectores a reflexionar sobre la dignidad humana y la necesidad de justicia social. Conexión con el presente: se presentan escenas modernas de fábricas avanzadas, granjas tecnológicas y trabajadores españoles en entornos laborales seguros y dignos. La música de fondo inspira esperanza. Hoy, España es muy diferente. Después de décadas de lucha y cambio, los derechos laborales son una parte fundamental del tejido social. Las leyes modernas garantizan la protección y las condiciones dignas para los trabajadores. Sin embargo, el recuerdo del pasado sigue vivo como una advertencia de lo que puede suceder cuando se margina al ser humano en favor del beneficio y el poder. La escena comienza mostrando el entorno opulento de los propietarios de tierras, contrastando drásticamente con la pobreza en la que viven Paco y su familia. Los ricos, vestidos con ropa elegante, celebran fiestas y eventos sociales mientras los campesinos, incluidos Paco y su familia, permanecen en segundo plano, invisibles y silenciados. La opulencia de los terratenientes. Narrador: en un mundo dividido, la riqueza y el poder permanecen en manos de unos pocos, quienes miran desde sus mansiones sin preocuparse por los sacrificios de quienes trabajan la tierra. Un grupo de terratenientes se muestra reunido en una cena, hablando con desprecio sobre los campesinos, a quienes ven como meros instrumentos para aumentar su riqueza. La cámara se enfoca en sus expresiones de desdén y superioridad mientras hablan sobre los campesinos sin empatía. Paco en presencia de los terratenientes. Paco, trabajando en los terrenos de un terrateniente, observa cómo el dueño supervisa desde lejos, sin ensuciarse las manos ni compartir el esfuerzo. Paco se acerca al terrateniente para discutir una posible mejora en las condiciones de trabajo. Paco, con respeto pero con esperanza: señor, si pudiéramos tener un poco de ayuda extra, podríamos trabajar más eficientemente. Terrateniente, con tono despectivo: no seas insolente, Paco. Tienes suerte de tener trabajo. Muchos matarían por estar en tu lugar. La expresión de Paco se endurece, reflejando su frustración mientras se da cuenta de la frialdad y la falta de consideración del terrateniente. Los efectos del abuso. La cámara sigue a Paco mientras regresa a casa, abatido y agotado. La opresión y el abuso por parte de los ricos se sienten cada vez más pesados. Su esposa, Rosa, lo recibe con preocupación y trata de consolarlo. Rosa: no dejes que te traten así, Paco. Eres más fuerte de lo que creen. Paco: no es fácil, Rosa. Para ellos, solo somos herramientas, piezas reemplazables en su gran máquina de hacer dinero. La escena final de esta parte muestra a Paco sentado a la mesa con su familia, su expresión sombría mientras reflexiona sobre la injusticia que enfrentan. Profundizando en la desigualdad de poder. La cámara inicia mostrando a los terratenientes participando en sus reuniones opulentas, donde tratan asuntos de propiedad y poder, hablando de sus trabajadores sin el más mínimo respeto. Las escenas se enfocan en cómo la clase alta discute sobre los pobres como si fueran una posesión más, con frases despectivas y actitudes llenas de desprecio. La reunión de los terratenientes. Un grupo de terratenientes se reúne para hablar sobre cómo mejorar su producción, pero su verdadero enfoque es maximizar ganancias a costa de los campesinos. El líder del grupo lanza una mirada llena de superioridad y dice: terrateniente principal, estos campesinos siempre necesitan recordatorios de quién manda aquí. Si seguimos firmes, nunca tendrán ni el pensamiento de pedir nada más. Uno de los otros asiente y añade: es cierto. Paco y su gente solo son manos en la tierra, no necesitan sueños ni esperanzas. Paco escucha la conversación. Paco, quien está fuera de la sala arreglando unas herramientas, escucha a escondidas parte de la conversación. Su rostro refleja una mezcla de impotencia y rabia contenida. Esta escena destaca su creciente frustración,
ya que cada palabra que escucha refuerza la crueldad de aquellos a quienes sirve. Reflexiones de Paco de regreso en casa. Paco comparte con Rosa lo que escuchó. La cámara se enfoca en sus expresiones, reflejando la desesperanza. Paco, no somos nada para ellos, Rosa. Somos como piedras en su camino, cosas que pueden desechar sin una segunda mirada. Rosa, Paco, algún día las cosas cambiarán. No siempre podrán oprimirnos de esta manera. La escena cierra con Paco y Rosa abrazados, mostrando la esperanza tenue que aún conservan a pesar de las circunstancias. El poder y el abuso en el trabajo diario. La cámara sigue a Paco y a los otros trabajadores rurales en su interminable jornada bajo el sol. Se destaca cómo, cada día, la familia de Paco debe soportar abusos y cumplir con las exigencias de sus patrones sin descanso. El terreno extenso y árido, con Paco y sus compañeros trabajando arduamente, se convierte en símbolo de la esclavitud moderna disfrazada de servidumbre. El trabajador invisible, el supervisor, un hombre imponente con una expresión de desprecio, se acerca a Paco. Sin mirarlo a los ojos, le lanza una orden directa. Supervisor, más rápido, Paco. Este campo no se va a arar solo. Si no terminas para la tarde, te descuento el día. Paco, con el rostro lleno de cansancio pero sin opciones, asiente en silencio y continúa trabajando, consciente de que no puede quejarse sin enfrentar consecuencias. La conversación en la hora del almuerzo. Durante un breve descanso, Paco y los demás trabajadores se sientan bajo la sombra de un árbol. Mientras comen, hablan en voz baja sobre sus condiciones. ¿No te cansas de esto, Paco? Todo el día trabajando y ni siquiera alcanzamos para alimentar a nuestras familias. Paco, sí, pero si no lo hacemos, nuestros hijos pasarán hambre. No tenemos otra opción. Es una prisión sin paredes, Paco. Nos tienen atrapados en este ciclo. Este diálogo muestra la resignación de los trabajadores frente a un sistema que los oprime, pero también su capacidad de resistencia, aunque sea en forma de pequeñas quejas compartidas entre ellos. El precio del silencio. La cámara se mueve hacia la mansión de los terratenientes, mostrando el contraste entre su comodidad y el sufrimiento de los trabajadores. En un momento, la esposa del terrateniente observa a Paco y a su grupo desde la ventana, con una mirada llena de indiferencia. Este episodio se cierra mostrando el agotamiento de Paco al regresar a su hogar, donde su esposa Rosa lo espera con un plato de comida simple. A pesar del dolor físico y emocional, su familia sigue siendo su único refugio, mientras el sistema sigue pesando sobre sus vidas día tras día. En este episodio, el documental se centra en las duras condiciones laborales que enfrentan los campesinos bajo el control total de los terratenientes. Se utiliza esta narrativa para mostrar paralelismos con la explotación que hoy en día sufren trabajadores en fábricas y grandes empresas, especialmente en regiones del mundo donde las leyes laborales aún son insuficientes para proteger los derechos de los empleados. Intensificación del trabajo en el campo. Paco y otros trabajadores se ven obligados a acelerar su producción bajo la amenaza constante de perder sus empleos. Los terratenientes y supervisores no muestran consideración por su bienestar, y exigen más productividad a cambio de salarios que apenas permiten a los trabajadores sobrevivir. En el sistema feudal de los terratenientes, el esfuerzo del trabajador es solo un número en la economía de la producción. En el mundo actual, esta lógica persiste en fábricas de baja remuneración y trabajos inestables. La escena se intercala con tomas de trabajadores modernos en condiciones similares, comparando la presión para maximizar la producción a cualquier costo. El peso de la desigualdad. Durante una conversación con su amigo Esteban, Paco reflexiona sobre la desigualdad que ve cada día en el campo. Paco, trabajamos todo el día, pero parece que cuanto más hacemos, más se benefician ellos. Y para nosotros, nada cambia. Esteban, quizá las cosas nunca cambien, Paco. Quizá estamos destinados a ser siempre los que trabajen para otros. A través de los siglos, la explotación laboral sigue siendo una herida abierta en muchas sociedades.
En cada época, los trabajadores han luchado contra sistemas que les tratan como engranajes en una máquina. Conclusión del episodio. El episodio concluye con una reflexión sobre cómo el abuso laboral persiste en muchos aspectos de la economía moderna. Al mostrar estas conexiones, se invita al espectador a considerar que, aunque cambien las industrias y los lugares, la lucha por la justicia laboral sigue siendo una realidad constante para millones. Este episodio conecta la explotación que vivían Paco y su familia con situaciones similares en la economía moderna. A medida que vemos a Paco agotado después de largas jornadas, se presentan imágenes de trabajadores actuales en fábricas y explotaciones rurales de países en desarrollo, enfrentando condiciones de trabajo injustas, bajos salarios y falta de protección laboral. La larga jornada. Paco, visiblemente cansado, trabaja bajo un sol abrasador mientras su supervisor lo observa sin piedad. Este contraste se yuxtapone con imágenes de trabajadores actuales, resaltando cómo la explotación laboral continúa presente, a pesar de los avances sociales. En muchos lugares del mundo, el trabajador todavía es visto como una herramienta, desechable y reemplazable. La lucha de Paco sigue siendo la lucha de muchos. La reflexión final. Al final del episodio, la cámara regresa a Paco y su familia, mostrando su vida cotidiana y sus esperanzas. A través de un breve monólogo, el narrador destaca que, a pesar de los cambios en las leyes y las sociedades, la lucha por la dignidad laboral aún está lejos de ser ganada. Mientras haya explotación, la historia de Paco será una herida abierta que nos recuerda que la justicia en el trabajo es una batalla constante, y el sacrificio de los trabajadores como él debe ser reconocido y honrado. Este episodio concluye con un mensaje de esperanza y perseverancia, señalando que el legado de lucha de Paco y su familia es una inspiración para todos aquellos que hoy siguen enfrentando condiciones laborales desafiantes. En este episodio el documental explora cómo la experiencia de Paco y su familia en el campo resalta la crisis de identidad y la lucha de clases, un tema que resuena aún en el mundo contemporáneo. El episodio destaca la dificultad de los trabajadores para sentirse valorados en una sociedad que, tanto en el pasado como en el presente, parece priorizar los intereses de las clases más ricas y poderosas. Reflexión de Paco sobre la injusticia. Paco, después de otro día agotador en el campo, reflexiona sobre el sentido de su trabajo. Observa cómo el fruto de su labor solo enriquece a los terratenientes, mientras su familia continúa viviendo en condiciones de pobreza. Paco, nos dicen que trabajar nos hace dignos, pero ¿qué dignidad hay en hacer que otros vivan en lujo mientras nuestros hijos pasan hambre? La lucha de clases es una constante a lo largo de la historia, donde los trabajadores han cuestionado su lugar y valor en una sociedad desigual. Comparación con trabajadores modernos. La escena muestra a trabajadores en fábricas y oficinas, que expresan sentimientos similares de frustración e impotencia frente a un sistema que no siempre recompensa su esfuerzo. A través de entrevistas y clips de archivo, el documental resalta que, aunque han pasado décadas desde la época de Paco, muchos trabajadores de hoy en día sienten el mismo vacío e injusticia. Conclusión del episodio. El episodio concluye con la idea de que la crisis de identidad y la lucha de clases son temas intemporales que afectan a cualquier sociedad. Aunque la situación ha mejorado para algunos, las desigualdades siguen presentes, recordándonos que los problemas de explotación y justicia social están lejos de resolverse. Este episodio analiza cómo el legado de la explotación laboral ha moldeado las sociedades modernas. Al examinar la vida de Paco y su familia, el documental vincula estos temas a la explotación laboral actual en industrias como la moda, donde trabajadores de países en desarrollo enfrentan condiciones de trabajo extremas para satisfacer las demandas de consumo global. Condiciones de trabajo en la industria textil actual. El documental presenta imágenes de fábricas en países de Asia y América Latina, donde se observan condiciones laborales que recuerdan las vivencias de Paco. Las entrevistas con activistas laborales revelan que, aunque el contexto es distinto, los trabajadores en estas fábricas enfrentan jornadas largas y salarios mínimos, replicando en muchos sentidos la explotación sufrida por Paco. A pesar de los avances en derechos laborales, millones de personas en todo el mundo aún viven bajo las sombras de la explotación laboral, produciendo bienes que llegan a nuestras tiendas, pero a un costo humano elevado.
Reflexiones sobre la dignidad humana. El episodio cierra con reflexiones de líderes sindicales y trabajadores actuales, quienes expresan la importancia de la dignidad humana y de continuar luchando por un trato justo en el trabajo. La imagen de Paco y su lucha por un futuro digno se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza para las generaciones actuales. En este último episodio, el documental examina los cambios en el sistema laboral y la evolución hacia un futuro más justo para los trabajadores. Se muestra cómo las luchas históricas han impulsado reformas laborales significativas, al tiempo que se advierte sobre los desafíos que persisten y los peligros de olvidar las lecciones del pasado. Evolución de los derechos laborales. Mediante clips históricos y entrevistas, se muestra cómo la lucha de los trabajadores rurales, como Paco y su familia, fue fundamental para el establecimiento de derechos laborales básicos. Esta escena destaca las victorias obtenidas, desde la jornada de 8 horas hasta el salario mínimo y las leyes de seguridad laboral. Cada derecho laboral que hoy damos por sentado fue ganado a través del sacrificio de miles de trabajadores como Paco, que nunca dejaron de soñar con una vida mejor. El futuro de los derechos laborales. El episodio concluye con una nota de esperanza, mostrando las nuevas luchas y avances en los derechos laborales. El mensaje final subraya que aunque las circunstancias han mejorado, es crucial mantener la vigilancia para garantizar un trato justo para todos los trabajadores y evitar una regresión hacia sistemas de explotación. Narrador: la historia de Paco es la historia de millones. Hoy el mundo tiene la responsabilidad de construir sobre estos cimientos y proteger los derechos conquistados, recordando siempre que cada trabajador merece dignidad, respeto y justicia. En el penúltimo episodio, el documental explora las lecciones aprendidas de la historia de Paco y su familia, alentando a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de la justicia social y la equidad. Se destaca cómo los sacrificios de aquellos que enfrentaron condiciones laborales precarias, así como los movimientos obreros y campesinos, dieron forma a un mundo donde los derechos de los trabajadores son mejor respetados. Sin embargo, el episodio también advierte que esta lucha es continua y que el descuido puede llevar a un retroceso en los logros sociales. Reflexión sobre el valor de la justicia social. Se presentan imágenes de movimientos obreros, huelgas y protestas en diferentes épocas, conectando las luchas pasadas con las actuales. Expertos y activistas reflexionan sobre la importancia de la justicia social en la creación de una sociedad inclusiva y equilibrada, recordando que los derechos que hoy existen son el resultado de siglos de lucha. La historia de Paco y su familia es un recordatorio de la capacidad humana para resistir la injusticia y de la importancia de construir un mundo donde todos tengan acceso a una vida digna y a la igualdad de oportunidades. Testimonios de trabajadores y líderes actuales. A lo largo de la escena, trabajadores y líderes de movimientos sociales de hoy expresan cómo los esfuerzos de generaciones anteriores los inspiran a defender y mejorar los derechos laborales actuales. Se recalca que la justicia social es una responsabilidad compartida por todos y que, si bien se han logrado avances, siempre existe la necesidad de proteger y expandir los derechos de los trabajadores. Este episodio finaliza el documental resaltando el legado duradero de las luchas campesinas y obreras en la construcción de una sociedad moderna. Se analiza cómo la historia de Paco y su familia no solo es una ventana al pasado, sino también una advertencia para el futuro. Se concluye que la dignidad y el respeto por el trabajo son esenciales para una sociedad justa y que la humanidad debe aprender continuamente de estas historias para no repetir los mismos errores. Lecciones aprendidas y compromiso con el futuro. El documental termina con un mensaje positivo, destacando el progreso social alcanzado gracias a las luchas pasadas. Se muestra cómo las generaciones actuales y futuras pueden beneficiarse de las lecciones de Paco y su familia, abogando por un mundo donde el respeto y la justicia sean la base de toda relación laboral. La historia de los santos inocentes nos enseña que el verdadero progreso solo es posible cuando cada individuo es tratado con dignidad. A través de la memoria y la acción, podemos construir un futuro mejor para todos. Despedida e invitación a la reflexión. El documental cierra invitando a los espectadores a reflexionar sobre su papel en la sociedad y su responsabilidad de abogar por la justicia y la igualdad en todos los aspectos de la vida. Que la historia de Paco y su familia viva en la memoria colectiva,
recordándonos que solo a través de la solidaridad y el respeto podremos evitar que se repitan los errores del pasado. Este final inspirador conecta el pasado con el presente, invitando a la audiencia a valorar los derechos laborales actuales y a seguir trabajando por una sociedad más justa y equitativa.